estos espacios en donde nosotros podemos eh, tener esta reinterpretación, un espacio de impacto social, un espacio en donde podemos nosotros reconocer el patrimonio material e inmaterial. Es por ello que cuando me hicieron la atenta invitación, yo pensé en el título como el museo como una guarda. ¿Y qué es la guarda? Pues es el primer espacio o es el primer objeto en donde se resguarda o se guarda propiamente a la obra de arte, sea una pintura, una escultura, un grabado, un libro, tiene una guarda. Entonces, la primera guarda que todos vemos físicamente y la que resguarda a las colecciones que se tienen en los museos, digo que se tienen en los recintos, pues es precisamente el propio museo, el espacio físico in situ. Y bueno, mi idea es compartir con ustedes de manera cronológica cómo ha sido el pasar del tiempo, de dónde nace, qué se ha hecho y también hacia dónde vamos. Saben que eso es como lo interesante o lo padre que nosotros aquí podemos encontrar. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces tenemos una breve historia de los museos, donde vamos precisamente a enfocarnos desde la parte o vista occidental. Claro, no estoy diciendo que en Oriente no se hayan desarrollado los museos, claro que sí, pero de otro contexto. Sin embargo, vamos a comenzar desde el origen. Y para ello entonces tendría que remontarme desde los primeros tiempos en la prehistoria, en donde tenemos a estos primeros Homo sapiens, de los cuales, bueno, pues hay este pensamiento, nace este pensamiento mágico religioso. ¿A qué me refiero? Que se le empiezan a atribuir sensaciones mágicas, místicas, a la lluvia, a los truenos y por supuesto también el nacimiento de la agricultura, en donde debe de haber un ritual, debe de haber una connotación divina, ¿no? Una connotación inefable, algo que no es físicamente percibido, pero que está. Entonces, tenemos como antecedentes, puse ahí el ejemplo de las pinturas rupestres de Altamira en España, porque ahí como se puede observar, bueno, se pusieron unos bisontes, animales y demás, y hay muchas hipótesis de las cuales los historiadores mencionan que para qué se realizaron, ¿no? Primero, porque hay unos que mencionan que como son animales en gran cantidad, es esta idea de que era una manera de capturar la esencia del animal, ¿no? Y así poder obtener el éxito de poder cazar a estos animales. Además de ello, también hay una perspectiva artística, estética, como por ejemplo el movimiento de la línea, el uso de los volúmenes a través de las texturas y los colores terrosos que nosotros podemos observar. ¿En dónde se encuentra esto? En una cueva. Entonces, podríamos decir que un museo, ¿no? Porque al final, ¿qué son los museos? Los museos resguardan tesoros, resguardan arte, pero resguardan mucho de la esencia de un grupo social en particular y de acuerdo a su contexto. Entonces, quizás en su momento no se creó para que fuera un espacio de expectación, de visita, sino más bien era un espacio quizás religioso sagrado. Por eso también puse tres palabras: arte, ars, artea. Y es que arte podríamos también interpretarse como la técnica. Y la técnica, pues, es como esta herramienta de poder hacer, de poder realizar. El ars, como por ejemplo aquella la locución latina que dice ars longa vita brevis, que en español es el arte es eterno, la vida es breve. Bueno, pues ars también tiene una raíz mucho más antigua que podríamos nosotros interpretar desde la palabra artea. Y artea se podría dar la lectura o interpretar como herramienta de Dios. Entonces,
Esta connotación me encanta porque la palabra arte podríamos entonces transmitirlo como la herramienta o las herramientas de Dios. No estoy hablando de un Dios en particular, el Dios del contexto de la prehistoria, de Mesopotamia, el Dios cristiano, el Dios que usted, o sea, esa parte divina del Teo, Deus, Dios, ¿no? Artea. Entonces, me es interesante partir desde este punto de vista, ¿no? Mágico, religioso, espiritual, porque al final en los museos hay experiencias muy interesantes, claro, hay museos de todo, hay museos con connotaciones y con una vocación muy en particular, ¿no? Pero vamos entonces desde los orígenes. Ahora bien, de acuerdo a la historia oficial, la primera ciudad que, bueno, se ha descubierto que ahora en Turquía hay una ciudad de 12.000 años más antigua, ¿verdad? Pero al menos oficialmente tenemos a la ciudad de Mesopotamia, tenemos a la India, China, por supuesto, ¿no? Y estas primeras ciudades van a tener la característica que se van a fundar al lado, cerca o a la ribera de ríos muy caudalosos. Sabemos entonces que Mesopotamia se va a fundar en los ríos Tigris y Éufrates. Esta parte es muy importante porque pensemos desde el hombre primitivo, el cual, pues, él es nómada, va de un lugar a otro, va a la siembra, ya hay un pensamiento mágico religioso, ¿no? En donde a través del dibujo o las esculturas, como por ejemplo las Venus adiposas que se encontraron en Austria, por ejemplo, y en Europa, dan estas connotaciones de fertilidad, estas connotaciones de la casa, las connotaciones de la lluvia para obtener una buena siembra. Pero cuando ya la agricultura se establece, da por sí, pues ya el sedentarismo y bueno, naturalmente las fundaciones de las ciudades. Y con las fundaciones de las ciudades empieza a haber toda una organización política, social, religiosa. Por tanto, las preocupaciones de este grupo social ya van más allá de sobrevivir, sino también de tener, obviamente, a espacios lúdicos de esparcimiento, actividades en donde ellos puedan también disfrutar. Y así el desarrollo, obviamente, no digo que no existían, sino el desarrollo de las artes, la pintura, la escultura, la cerámica, la música y por supuesto la escritura. Es esta cultura la cual tenemos el indicio de la escritura cuneiforme, ¿no? En tablillas de cerámica, de barro, y bueno, se llama cuneiforme, ¿no? Por estas formas de cuña que se van ahí, dando. Por ejemplo, tenemos al código de Hammurabi, que se encuentra expuesto en el Museo del Louvre, por ejemplo, y ahí tenemos como este primer canon jurídico, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que es estar en los museos, trabajar en los museos, es una parte muy noble, porque tengo que recordar a la esencia de mí, al origen y preguntarme para qué trabajo en estos recintos, no por qué, para qué, ¿no? Entonces es inevitable recordar cuando era niño, un servidor, soy de Teciutlán, Puebla, que hace poco fue declarado pueblo mágico, y cerca de ahí hay una zona, entre comillas, lo voy a poner virgen arqueológica, aunque Vicente Lombardo Toledano y su cuñado Alfonso Caso, junto con María Lombardo, la hermana de Vicente, fueron a este pueblo llamado Xutetelco, San Juan Xutetelco, en la cual, bueno, pues hay unos basamentos piramidales y los pobladores han encontrado piezas arqueológicas. Entre ellas podría yo mencionar los famosos malacates, que son unos discos de cerámica con un orificio en el centro en el cual introducían un palo para que de esa manera pudiesen ellos realizar el hilo de sus textiles, tejidos y demás. Entonces se han encontrado malacates, esculturas y muchos detalles. Entonces yo recuerdo que mi primer acercamiento a un museo fue precisamente en Teciutlán, quizás tendría unos 10, 11 años, y no era, es un museo comunitario. Esto quiere decir que no hay, como tal, una
fundación privada o es por parte del gobierno, sino es como lo dice su nombre, la comunidad, o sea, el pueblo, quienes participan para llevar las actividades de este museo, ¿no? En particular, hay dos maestros quienes se encargan de esta noble labor y les voy a contar que este museo comunitario ahorita ya está en un edificio mucho más estable, mucho más formal, pero cuando yo tenía 10 11 años, estoy hablando 2005, 2006, pues era una casita, era la casita del maestro de techo de dos aguas, de teja, y ahí tenían arrumbado, bueno, no arrumbado, sino estaba abotirrado, ¿no? De esculturas, y bueno, hacían lo posible, por colocar las piezas de una manera expositiva. Por supuesto que no había una forma de, bueno, para ellos quizás sí, pero para el público nada más tú veías atiborrado. Pero la pregunta que me hacía, ¿cuál es el museo más antiguo? ¿Cuál es el origen de estos recintos, no? Entonces, voy a dar cita de los puntos que aquí puse. El museo más antiguo es considerado el Museo de Enigaldi Naná. Es el más antiguo del que se tenga evidencias. Data del año 530 antes de Cristo, creado en Mesopotamia en el periodo del Imperio Neobabilónico. Se le atribuye su creación a la princesa Bel Shalti Nana. Bueno, la estructura que ustedes pueden ver, sin duda, remite a los famosos sigurats, que son precisamente estos grandes y complejos edificios que van intercalados como basamentos piramidales. Y básicamente el origen de los museos tiene que ver con el gusto del coleccionismo. O sea, yo creo que todos desde niños a lo mejor había algo en particular que nos gustaba tener, ya fuese que la pelota, plastilina, las niñas a lo mejor Barbies o canicas, no lo sé. Creo que nosotros como humanidad hay algo en nuestra psique que nos gusta guardar, ya sea monedas, plumas, cuadros, estampitas, no lo sé. O sea, esta práctica del coleccionismo es una parte propia del ser humano y que es la raíz de querer acumular, de querer atesorar lo que para nosotros son tesoros, ¿no? Pues el origen de los museos. Y fíjense que partiendo de esta historia aquí en Mesopotamia, pues tenemos a la que es considerada la primera museógrafa, Enigaldi Naná. Ella, bueno, pues era la princesa del reino babilónico y es considerada la primera curadora y museógrafa del mundo. Paréntesis, porque aquí ya estoy utilizando dos términos técnicos. Un momento. Curadora, la curación o la curadora o el curador, podríamos hablar de la persona que se encarga de distribuir la obra, es decir, cómo la presenta, si la presenta de una manera cronológica, si la presenta de manera de vamos a empezar con colores primarios, secundarios y terciarios, o vamos a presentarlo, no sé, de una manera que nos vaya en A, B, C, D, o sea, es la manera en cómo presentas la obra en las salas. Y el trabajo del curador, pues es eso, que a través del montaje de las piezas te vaya contando la historia, ¿no? Y la museografía tiene también que ver en que si le metes luces, si pones, por ejemplo, pensando en el arte religioso, si pones una virgen, no sé, Inmaculada de Cristóbal de Villalpando y otra de Diego de Borgraf, por ejemplo, y hay un diálogo entre ellas dos, como un comparativo, pero al final es un diálogo de un contexto, por ejemplo, hablemos del siglo XVII. Ah, ok, entonces ella es la museógrafa y por eso quería como puntualizar estos dos puntos. La curadora, quien hace la selección de las piezas, cómo las presenta y demás, y el museógrafo que se encarga, o museógrafa que se encarga de distribuirlas, a qué altura, con qué luz y demás, ¿no? Junto con su padre fundaron el primer museo del mundo, Enigaldi Naná. Además de ello, si no mal recuerdo, hay una especie como de rodillo de cerámica en donde está ahí escrito pues toda su colección que tenían. Entonces, por eso es considerada
como la primera museógrafa. Aunque claro, tengo que ser muy formal en decir que, bueno, el término museografía nace en el siglo XVIII, la curaduría, museología, pues son ciencias que se van a desarrollar en el siglo XIX y se van a formalizar ya en el siglo XX. Entonces, eso también como que lo quiero dejar muy en claro para que no se malentienda que ya desde hace más de 2500 años ya existía esta palabra y así. No, es como nosotros podríamos interpretarlo o decirlo desde nuestro contexto, ¿de acuerdo? Bien, pasando así por esta historia de los museos que es maravilloso, podríamos mencionar entonces a la Biblioteca de Alejandría, considerada, ahí voy a dar cita, considerada uno de los primeros recintos museográficos del Occidente. Con base en sus recintos se acuña el término museion, museion, el cual hace referencia a un templo dedicado a las musas y divinidades de las inspiradoras de la música y el arte. Se asoció a las colecciones de obra de arte, los cuales dieron origen o inicio a los museos de arte. ¿Ven cómo es importante esta parte del ser, del interior, de la parte mística, espiritual, mágica, religiosa que se tenía en la antigüedad? Porque de ahí vamos a poder entonces comprender parte desde la misma palabra, de dónde viene la palabra museo, museion, ¿no? La casa o el templo de las musas. ¿Y quiénes son las musas? Aquellas quienes inspiran a través de las artes. Pero también dejo en claro que no nos vayamos nada más con la idea de arte, como lo es la pintura, la escultura o la música. También se tiene a la arquitectura, se tenía a la astronomía, se tenía, por ejemplo, ay, va a pasar un carro, ya pasó. Se tenía, por ejemplo, a la historia, cuya musa es Clio, por ejemplo, Urania, que es de la astronomía, etcétera. Y bueno, la Biblioteca de Alejandría, que es mítica, pero ya me imagino que debió haber sido el recinto más importante del mundo occidental, y lo voy a mencionar por qué. Porque ahí se contenía todo el saber y todo el conocimiento de las culturas en ese momento. Pues lo mismo podíamos encontrar escritos o papiros en griego, en cuneiforme, en latín, vaya, o sea, no me quiero imaginar los grandes tesoros que debió haber tenido este recinto mítico. Y bueno, hay parte de esta concepción del museo. Las nueve musas, voy a citarlas y se las presento también en este mosaico. Bueno, pues tenemos a Calíope, que es la musa de la poesía épica y la elocuencia. Clio, la musa de la historia. Erato, poesía amorosa. Euterpe, música. Talía, la musa de la comedia. Mepolmene, tragedia. Polibnia, himnos. Terpsicore, danza. Y Urania, astronomía. Entonces, bueno, cuando mencionemos la palabra museo, nos podrá venir como la casa de las musas, la casa de la inspiración de las artes, aunque enfatizo, esto es en una primera instancia. Claro que actualmente existen museos de diferentes vocaciones, como por ejemplo en Ciudad de México existe el Museo del Chocolate, o tenemos museos de arqueología, museos de dinosaurios, museos. Hay un museo de la economía, por ejemplo, el Museo del Desierto. En fin, actualmente podríamos hablar que hay un museo de cada cosa, ¿no? Aunque ahorita voy a hablar también sobre ese tema de las temáticas y de lo que se debe de tener en cuenta de qué es un museo. Muy bien, ¿y qué nosotros cómo podríamos denominar cuál fue la historia o la presencia de los museos durante la Edad Media? Bien, para empezar, sabemos que después de la caída del Imperio Romano con la división de Oriente a Occidente, pues es a partir del siglo cuarto, quinto, ya en el cuarto hay una decadencia y en el quinto, bueno, totalmente comienza una nueva era, por así decirlo, ¿no? Y tenemos este periodo de cerca de 1000 años que la historia ha denominado como la Edad Media. Y en la Edad Media, que no me gusta utilizar el término oscurantismo,
porque se piensa que hubo, o sea, que se apartó de todas las grandes ciencias, de todos los grandes avances que se habían tenido. Sí y no. ¿Por qué? Porque al final fueron los monasterios, los conventos, quienes recabaron toda la información de griegos, romanos, y esas ciencias. O sea, el conocimiento se tenía, solo que ahora a una élite, ahora a un grupo mucho más selecto, a una minoría de la población, que en ella se incluía, por supuesto, al clero, partiendo desde el Papa. Se tenía a los obispos, cardenales, a los reyes, a los nobles, ¿no? Y luego tenemos a los siervos, que sería el pueblo. Estamos hablando de un periodo en donde no había educación, todo se regía desde un punto de vista teocéntrico, o sea, todo era de acuerdo a que todo lo que pasaba era regido por la divinidad, la lluvia, el terremoto, las pestes, etcétera. Entonces, la razón de ser era divina, por eso hablamos de un teo, Dios, un teocentrismo. Y la manera entonces de adoctrinar a los pueblos en esta conducta, en esta idiosincrasia cristiana, pues es a través de las artes, ¿no? Las artes, por supuesto, siempre han sido los medios para acaparar a las masas y dar un mensaje. ¿Por qué? Porque la imagen comunica. A través de las imágenes nosotros podemos dar una lectura e interpretación de acuerdo a los contextos. Y entonces, bueno, vamos a contar que aparecen estos grandes monasterios, abadías, y son los monjes, monjas, que eso luego también se menciona muy poco, pero también hubieron monjas escritoras, de las cuales comenzaron a recabar información. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Santa Hildegarda, una mística medieval que hizo varios escritos, retomó mucho del poema El Cantar de los Cantares en la Biblia. Tenía estados místicos, pero también hizo escrituras sobre hierbas curativas, etcétera. O sea, sí hay un estudio, sí hay una razón de ser, y tal es así que, por ejemplo, cuando vemos las catedrales góticas, que bueno, primero están las catedrales románicas, que son grandes estructuras, muy rígidas, muy toscas en su corpus, pero en el siglo XII, XIII, hay una mística del ser, y entonces las catedrales góticas son reflejo precisamente de este deseo de la mística de Dios. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar sobre la mística de la luz. Y una de las características que van a tener las catedrales góticas es precisamente las grandes vidrieras, grandes espacios iluminados. O sea, la intención es que cuando tú ingreses a este recinto, bueno, pues tú digas, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, verdaderamente eh, tenemos que esto es divino, tenemos que esto es obra de Dios, ¿no? Es del Creador. Entonces, a mí me encanta mucho analizar, ¿no? No he tenido la oportunidad de estar en Europa, pero al menos con las catedrales de aquí de México y de Puebla en particular, y no hablo nada más de catedrales, podríamos mencionar desde capillas como la de Tonantzintla, San Francisco Acatepec, o la propia Capilla del Rosario, este ícono del barroco iberoamericano. Bueno, pues todo lo que te transmite, lo que te hace ser, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los mecenas de las artes? Pues por supuesto son los reyes o los papas o los obispos, y son quienes van a dar el dinero para la construcción de estos recintos. Actualmente podríamos mencionar que los templos, las catedrales, podrían ser considerados museos vivos, porque en ellos nosotros podemos dar lectura, y es lo que hablaba en ese contexto. Había una gran ignorancia, no porque quisieran, sino porque las condiciones no lo permitían. Recuerden que el lenguaje o la lengua culta para esta élite, pues era el latín. Tal es así que la Biblia estuvo escrita en latín, el latín de la Vulgata,
que va a traducir San Jerónimo, uno de los cuatro doctores de la Iglesia Católica Latina, y que no es hasta la Reforma en el siglo XVI con Martín Lutero, que era doctor en teología, y él va a ser la primera persona quien va a traducir la Biblia de latín de la Vulgata a lengua vernácula. Es decir, a su propia lengua, a su propio idioma, que es el germánico. Y de ahí, bueno, pues se desprende, ¿no? Que en otros países también se va a hacer la traducción en las lenguas vernáculas. En el caso de lo que ahora es España, pues tenemos la Biblia del Oso, que es de mediados, segunda mitad del siglo XVI, en la cual, bueno, pues es la primera Biblia traducida en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en castellano. Esto lo menciono porque es importante ver cuál es el contexto. Y las catedrales se representan a través de las esculturas, de los relieves, de las pinturas, de las vidrieras, a través de las imágenes, nos van contando el nuevo, bueno, el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, nos están catequizando, nos están adoctrinando, porque de igual manera las misas eran en latín. Entonces la gente pues no sabía lo que decían, ellos estaban ahí por estar en la liturgia, pero no entendían. También hay por eso la importancia del rosario, ¿no? Porque con el rosario era una manera de que sí podían estar interactuando, siendo parte de la misa, que es otra historia, pero bueno, a lo que yo voy es precisamente a la plástica. Presente en la arquitectura de las catedrales y estos espacios que podríamos entonces desde nuestro contexto considerar como museos abiertos, vivos, espacios de sitio en donde podemos conocer parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura. No es tampoco tarea de catequesis y de adoctrinamiento visto desde ese contexto, sino es precisamente por la estética, la belleza, la historia. En fin, lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Voy a dar lectura y dice, las primeras colecciones del arte aparecen en los peristilos de los templos antiguos. En la Edad Media, el coleccionismo hizo su aparición gracias a los tesoros de las iglesias medievales y de los antiguos templos que los reyes y los nobles convirtieron en reservas de materiales preciosos. Bueno, con esta idea es lo que estoy ahorita como aterrizando, ¿no? De lo que he mencionado. ¿Quiénes eran los mecenas y cuáles eran estos espacios que nosotros ahora podemos todavía disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos, tenemos varios y uno de ellos, por ejemplo, cuando yo estaba aterrizando esta idea, pues es precisamente un espacio que espero que Dios y la vida me permita un día conocer y es la Sainte-Chapelle o la Sainte-Capelle que se encuentra en París, Francia. El Señor que están viendo en la parte inferior central es una pintura del Greco y tenemos representado a San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, bueno, pues fue un rey que participó en la última cruzada, ya saben, las cruzadas, los caballeros templarios, la lucha por el poder por Tierra Santa, Jerusalén y las santas reliquias que desde Santa Elena, la madre del emperador Constantino en el siglo IV, pues recupera. Entonces, hay esta lucha de poder y fíjense que San Luis Rey de Francia, él se convierte como, ¿cómo decirlo?, en un fiel seguidor de las enseñanzas de San Francisco de Asís, el poverete. Entonces, él adopta un estilo de vida de humildad, de pobreza y de ascetismo. El ascetismo, bueno, es a profundizar, pero es prácticamente la mortificación del cuerpo, el ayunar, y otras cuestiones, ¿no? Y él, de acuerdo a la tradición, eso sí lo enfatizo, de acuerdo a la tradición, no quiero herir susceptibilidades para quienes creemos y quienes no, está muy bien, pero él recupera la famosa corona de espinas de Cristo, que de hecho lo pueden ver también aquí en la presentación, está en este relicario como de oro, ¿no? Se tiene ahí de vidrio y pueden ahí observar en su interior lo que resta de lo que se atribuye fue la corona de espinas de Cristo. Entonces, esta valiosa reliquia del mundo cristiano, pues había que crear un espacio único y particular. ¿Y qué es lo que se construye? Pues se construye la Sainte-Capelle, en París, Francia, ¿no? Entonces vean el interior,
las vidrieras, la monumentalidad que hay en el espacio, los dorados, los colores azules, rojos, porque son colores de la realeza. También eso nos habla de un estatus. Tan solo para obtener el color rojo, por ejemplo, se extraía de un molusco que se llama púrpura, y por eso es que las alfombras rojas, las capas rojas, o sea, el color rojo estaba dicho, ¿no? Como o asociado a personas del poder, a personas que tenían esta cuestión económica para poderlo obtener y nos hablaba de la élite, del estatus de un grupo social en particular, ¿no? Otro ejemplo, tenemos a la Catedral de Notre Dame en París, que de hecho, déjenme contarles que actualmente la corona de espinas no se encuentra en la Sainte-Chapelle, sino se encuentra en la Catedral de Notre Dame en París. De hecho, cuando fue el incendio de la aguja, que aquí podemos todavía observar hace unos años, 3, 4 años, no recuerdo muy bien, pues bueno, una de las cosas que se preguntaban es si estaba a salvo la reliquia y se mencionó que sí. Esta catedral tiene una altura aproximadamente de 68 metros, o sea, está casi a la par de las torres de la Catedral de Puebla, que tienen un poquito más de 70 metros, para que tengamos ahí una idea de comparativo. Y bueno, en su interior, nuevamente, vean cómo se encuentra. Tenemos esta estructura que sería pues el retablo, este altar mayor, con su característica ojival, que son estos arcos que terminan en punta, ¿no? En donde se apoyan. Y bueno, hay toda una mística desde el espacio, la traza de las catedrales, las vidrieras, porque está esta mística de la luz, pero verdaderamente son espacios de arte. El mismo recinto ya es un espacio que te arroba, que te maravilla, y bueno, es parte del patrimonio cultural, que ahorita también vamos a aterrizar sobre ese punto. Luego llega el Renacimiento. Finales del siglo XV empieza ya a ver esta separación, esta coyuntura entre el teocentrismo y el antrocentrismo. Es decir, ahora es el hombre quien se pone en el centro del todo, el que se pregunta, el que se cuestiona, y entonces hay toda una revolución en el pensar y de retomar los escritos, a los doctores, a todos aquellos grandes personajes que marcaron a la antigüedad. Pensemos en Vitruvio, Aristóteles, no sé, todos estos grandes personajes del mundo clásico, pues son retomados y a su vez en las artes, pues también hay una inspiración. Y va a ser entonces el Papa Julio II quien, cuando se está dando esta, vamos a decirlo, reforma a la Capilla Sixtina, pues va a pedir o solicitar a Miguel Ángel Buonarroti, el divino, ¿no? Pues que él haga una serie de pinturas en las cuales retrate parte del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es interesante porque Miguel Ángel le dice, es que yo soy escultor más que pintor, y el Papa Julio II, pues dice, a mí no me importa, yo quiero que tú pintes, y bueno, le presenta esta maravilla que es la bóveda de la Capilla Sixtina, en la cual, bueno, podemos ver parte del Génesis. A mí me encanta porque en esta serie que ahorita voy a señalar con el cursor, pues tenemos desde la creación, aquí tenemos a Dios Padre, ¿no? Como con las manos, la gestualidad de las imágenes también nos dice mucho. Luego la creación de Adán, luego Eva, luego cuando fueron desterrados y bueno, aquí participaron una serie de artistas muy importantes, no solamente Miguel Ángel, también tenemos a Rafael Sanzio, por ejemplo, y en la escultura en el siglo XVII a Gian Lorenzo Bernini, pero él ya más en la parte de la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, en el Renacimiento hay esta ruptura, por así decirlo, de lo que se venía
trabajando, haciendo. Y entonces, tenemos esta idea de la ciencia, de las artes, de la arquitectura. Se retoma el planteamiento de las trazas de las ciudades de emparrillado, tablero de damero, ajedrezado bajo un orden de acuerdo a la oreografía del suelo. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, que es una ciudad con una traza renacentista. Pensemos, por ejemplo, no lo sé, en las artes, en la pintura, en la escultura, pues mucho se retoma precisamente de griegos y romanos. En fin, hay todo o sea, un renacer. Y por ejemplo, en la religión, pues tenemos a Martín Lutero, que ya lo había mencionado. Él no quería crear otra religión, él quería reformar. Él hace una crítica muy severa con la publicación de las 95 tesis, en donde, bueno, él no está de acuerdo con el tema de, pues, la veneración a las reliquias, sacar dinero de lo que se daba como, vamos a decirlo, los souvenirs por ir a visitar a estos centros de peregrinaje. Y por supuesto, la crítica más severa era las indulgencias, que era la manera para entonces obtener recurso y así la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la Sixtina, es con el Papa Julio II, y ya con la reforma de la Basílica de San Pedro va a ser con el Papa León X. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos el resultado. Para mí es arrobante, la cúpula central, la misma plaza, su traza, ¿no? Que también es muy interesante porque ha habido mucha disputa de qué es lo que simboliza, y da a entender que la iglesia madre abraza a sus feligreses. En el centro se encuentra ay, se me fue ahorita el nombre, obelisco. Un obelisco egipcio. Lo trasladaron, si es original, pues sí, habría alguien decía, a lo mejor lo recrearon, no, es un obelisco egipcio, y se encuentra en la parte central, rigiendo, siendo pues el eje panorámico 360 grados de la Basílica de San Pedro. Y bueno, es ya Lorenzo Bernini en el siglo XVII el que va a diseñar el baldaquino o ciprés, que es el altar principal, en donde la tradición refiere, indica que es el espacio en donde está enterrado el príncipe de los apóstoles, San Pedro. En los años 30, en 1939, si no mal recuerdo, en un trabajo de excavación cuando estaban ampliando las catacumbas o los espacios para ahí depositar cuerpos, ¿no? De ahí mismo de los religiosos. Bueno, pues se encontraron con una osamenta y que dijeron, estos son los verdaderos restos de San Pedro. El Papa Francisco, no recuerdo si en el 2016 o a los pocos años de que él asume ahora la silla petrina, pues él realiza una misa en este espacio que está justo debajo del baldaquino o ciprés. Destaca, aquí voy a mencionar otro punto, destaca el empleo de la columna salomónica que estoy señalando con el cursor, porque se le denomina así, ya que se refiere que fue empleado en el templo de Salomón, por eso columna salomónica, y se trata de una columna helicoidal, o sea, como si fuese en ascendente, es decir, no es estático, tiene movimiento. Y de ahí, bueno, pues va a tener fama a nivel mundial, se reparte, y va a ser empleado en el barroco. Pensemos, por ejemplo, en el altar de los reyes de aquí de la Catedral de Puebla, en donde podemos ver precisamente el empleo de la columna salomónica en el siglo XVII. También quiero que veamos en esta imagen, aquí tenemos a los cuatro evangelistas en podríamos denominar pechinas, en esta especie como de triángulo que se hace en la parte superior, que estoy señalando con el cursor. Veamos la magnitud de la pintura, de las esculturas, que la imagen, vean, o sea, en la parte inferior se ve aquí a la Verónica, porque tiene extendido un paño, pero vean el tamaño de la gente, o sea, verdaderamente es colosal, es arrobante, porque eso era lo que se quería dar, la presencia divina a través
de las artes, de la arquitectura, crear este espacio, crear una atmósfera que verdaderamente nos arrobe. Y bueno, con ello tenemos también, porque van a decir, oye, Dan, estás hablando mucho de la iglesia, el Vaticano y demás. Sí, porque precisamente todo este trasfondo voy a llegar a los famosos museos vaticanos. Es el interior todavía de la Basílica de San Pedro. Vean el dramatismo de la luz, el trabajo exquisito de todos los almohadillados que tenemos en la parte superior, los dorados, el empleo de ricas piedras, que es fascinante, las esculturas también, el dramatismo y el movimiento. O sea, por eso hablábamos de que las iglesias, basílicas, capillas, pues podríamos considerarlas como museos vivos, ¿no? Porque tenemos una experiencia de admiración, de que nos atrapa y nosotros podemos interpretar qué hay en ello. Y bueno, los museos vaticanos está formado por las galerías y estancias artísticas propiedad de la iglesia. Se crean con base en las obras de manera privada que tenía obviamente la institución de la iglesia en el año de 1503 y alberga la Biblioteca del Vaticano, Museo Sacro y otras cuestiones. ¿Por qué? Porque la Ciudad del Vaticano, que es la ciudad, bueno, el país más pequeña del mundo, eh, ahí cuando crucifican a San Pedro, era un circo romano, y lo sepultan a unos metros. Era una colina que literalmente van a rebanar para poder construir la basílica. Y obviamente cuando en el siglo XVI están haciendo las reformas a la antigua Basílica de San Pedro, porque de hecho los papas anterior no vivían en San Pedro, vivían en la Basílica de San Juan de Letrán, que también está ahí en el Vaticano. Entonces, empiezan a encontrar restos arqueológicos, latinos, ¿no? Esculturas y demás, y bueno, pues obviamente no lo van a desechar, o sea, dicen, tiene un valor estético y de ahí, obviamente, la creación de estos grandiosos museos vaticanos. Miren, esta es si no mal recuerdo, se ubica en la parte como trasera de lo que nosotros vemos del Vaticano, la entrada a los museos vaticanos. Y la verdad es que se me hace muy interesante cómo hay este diálogo, ¿no? Por ejemplo, esta escultura en la parte central que se tiene de este jardín o espacio abierto. También hay una piña, ¿ven? Aquí al fondo, que es una escultura que se ha tenido desde hace muchos siglos. Está custodiada por dos pavos reales, como pueden ustedes observar, pero me encanta, o sea, cómo hay este discurso. Es como un huevo, lo que podemos ver aquí en el centro, que se está rompiendo. Si no mal recuerdo, fue colocado en el siglo XX, esta escultura, ¿no? Pero me encanta este diálogo que hay entre lo clásico, lo antiguo y lo contemporáneo, ¿no? O sea, cómo podemos hacer este diálogo de acercamientos, de contextos, que me es muy interesante. Aquí puse parte también de lo que es el interior de estos museos vaticanos. En la primera imagen, bueno, pues van a poder observar que la misma arquitectura, pues es una obra de arte, el espacio distribuido, la entrada de luz, en la parte superior las pinturas y bueno, todo con atesoramiento de esculturas que podemos aquí observar. Tengo que mencionar que los espacios en los cuales se resguardan explícitamente esculturas se denominan gliptoteca, que viene del latín y significaría como la caja de las esculturas. Pinacoteca, la caja de las pinturas, también del latín. Entonces, bueno, son esos espacios muy particulares. Otro espacio que podemos encontrar aquí de los museos vaticanos, pues vean lo rico, del colorido que podemos nosotros encontrar en su interior, en las pilastras, en las bóvedas, verdaderamente es arrobante. Y bueno, estamos hablando de la transición entre el Renacimiento, el Barroco, siglo XVI, XVII, y aparece a su vez los famosos gabinetes de las maravillas de la humanidad. ¿Y qué son estos gabinetes? Bueno, hablemos entonces que ahora la estructura social se rompe, es decir, ya el señor feudal, los nobles y demás, o sea, están ahí,
pero ya no de manera como se había tenido en la antigüedad durante el medievo, sino que ahora la estructura van a ser, por ejemplo, los burgueses, van a estar estos nuevos ricos que van a tener su riqueza a través del préstamo. Por ejemplo, podríamos mencionar en Florencia a los Medici, podríamos mencionar a los Borgia, podríamos mencionar a estas familias de poder, ¿no? A los burgueses, podríamos hablar de esta nueva élite, y a su vez, bueno, pues por supuesto está el clero, ellos sí, no dejan de, está el clero, pero está también esta nueva clase social de la burguesía. Y estas personas, esta gente que tenía el poder adquisitivo, crean en sus mansiones, palacios, en sus estancias, bueno, pues espacios muy particulares o habitaciones que son denominados así, gabinetes de maravillas. Y voy a dar cita de los puntos para continuar. Dicen, antes de los museos existían estos espacios, ya que cumplían con esta función de exponer, ¿no? Conocido como cuarto de maravillas, creados en la época del Renacimiento. Salas de la burguesía y nobleza coleccionaban objetos exóticos provenientes de los rincones del mundo. Es decir, yo creo quizás que hemos de conocer, amigo, amiga o algún familiar, abuelo, abuela, que tenían un espacio, bien podía ser quizás su sala, su habitación, o un espacio muy particular para guardar sus tesoros. Por ejemplo, yo una vez recuerdo conocí a una persona que tenía una habitación explícitamente para resguardar sus búhos, ya que él era fan de este animalito y había búhos desde madera, cerámica, talavera, pintura, vidrio, en fin, era una maravilla. Tenía en sus vigas, por ejemplo, grabadas, locuciones latinas, y tenía cosas muy particulares de sí, ¿no? Entonces pensemos en eso, que eso eran los gabinetes de las maravillas, en donde ahí atesoraba lo mismo, podía ser desde cuarzos, ágata, amatista, un pedazo de meteorito, un hueso de dinosaurio, taxidermia, es decir, que se tenía a la mejor un felino disecado, un ave, mariposas disecadas, o sea, es este espacio en donde se guarda de todo, o sea, no hay una materia nada más de arte, sino hay de todo tipo y eso es maravilloso y esto se da en el Renacimiento, pero también posterior en los siglos XVII y XVIII. Si no me recuerdo, miren, aquí les puse unas imágenes bueno, se pueden buscar y googlear, ¿no? Están libres de derechos de autor, pero para que tengamos una idea de cómo es que lucían estos espacios. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esto, que sí es un cuarto de maravillas, pero también podríamos denominar como una pinacoteca. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes, o en su mayoría está repleto de pinturas, que va desde lo religioso, arriba, por ejemplo, puedo ver la visitación de María y Santa Isabel, la presentación del niño, aquí cuando la Virgen María va al templo de Jerusalén, el descendimiento del cuerpo de Cristo, también tenemos retratos, arriba, vean que también tenemos bustos y esculturas. Estamos hablando de una habitación muy amplia, de gran altura, y tenemos, por supuesto, a los burgueses, quienes están aquí, pues, dialogando, están viendo. Podría ser o a lo mejor el dueño invitó a sus amigos o a la gente más cercana para que vieran de su poder, vieran de su gusto de lo que coleccionaba. Y este espacio, miren, esta fotografía es la recreación, ¿no? Entonces, se pueden ver huesos, aquí tenemos un mineral, puede ser a lo mejor un cuarzo, muebles, pintura, en fin, para que tengamos esta sensación de cómo eran estos cuartos de maravillas. Y en el siglo XVII aparece el primer museo público en Europa. Voy a dar cita, el Museo de Ashmolean de la Universidad de Oxford, considerado el primer museo público de Europa. En 1683 fue donada una colección privada y exhibida al público de forma permanente. Su acervo contiene obras de objetos del antiguo Egipto, colección minoica,
dibujos de Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Da Vinci, pinturas de Picasso, Rembrandt, Turner, Tiziano, etcétera. Además de eso, fíjense, estamos hablando de 1683, contexto de Puebla, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues era este obispo regente don Manuel Fernández de Santa Cruz, que fue la persona que en su administración pues se contrata a Cristóbal de Villalpando para que haga pinturas de la catedral y en 1688 pinta la cúpula del altar de los reyes, que fue la única cúpula pintada en este periodo, ¿no? Entonces, es muy interesante también de lo que estaba pasando en Europa, pero también qué estaba pasando en nuestro contexto en Puebla. Se estaba dando, por ejemplo, la creación de conventos femeninos, fundación de colegios, por ejemplo, pensemos el Colegio de Niñas Vírgenes de Santa Mónica, que después desencadenaría a la fundación ya formal del convento en 1688. Y bueno, eso es como para poner en contexto de manera universal, pero también qué estaba pasando en nuestra ciudad, ¿no? ¿Y qué creen? Este museo todavía sigue abierto. Me metí a buscar algunas imágenes y espero también en la vida algún día poder visitar este recinto. Me encantó ahí, por ejemplo, la museografía que se tiene. Es decir, podemos ver tres pinturas que están en esta posición, ¿no? A los lados, como una especie de biombo. Hay una interacción de las pinturas y en el centro tenemos esta escultura en el cual el trabajo de la iluminación, la ambientación, la atmósfera me parece sensacional. ¿No? O sea, tenemos ahí la presencia de niños, no sé si, bueno, aquí al menos sí es el niño Jesús, en el otro desconozco si sea el mismo, pero hay esta relación cercana, o sea, sobre todo la dulzura de la imagen, de la escultura, cómo sostiene a esta persona como si fuese una piedad, quizás, no lo es, por supuesto, pero me encanta cómo hay esa interacción y cómo también nosotros podemos acercarnos. Es una fotografía, pero es lo que me hace sentir. El Museo del Louvre también tenía que estar, por supuesto, en este contexto y como ven, voy de manera cronológica. Bueno, vamos a dar las primeras pautas. El Museo del Louvre parte, se abre al público en 1700 y algo, finales del siglo XVIII, durante el imperio de Napoleón Bonaparte. De hecho, mantuvo el nombre del museo, Napoleón, y la mayor parte de la obra que ahí se tiene son de franceses. Ahí tenemos el dato que es el 66%. Muy bien, en 1789 hay otra revolución, hay otro cambio en la historia y es la Revolución Francesa, en donde se derroca a la monarquía absolutista que iba liderado por Luis XVI y su esposa María Antonieta. Y como tal, bueno, pues hay símbolos del poder. Estos símbolos del poder se refiere a que se toma la Bastilla, pasan por la guillotina los delfines y pues bueno, ahora hay una nueva administración, hay un nuevo poder que es ahora el imperio de Napoleón Bonaparte, y estos espacios, ¿no? De poder, pues ahora se crean en espacios públicos. Pensemos en el palacio que se tiene, ¿no? Aquí en cuenta para la creación del Museo del Louvre. Es decir, no se toma mal mi comentario, pero la toma de la Casa de los Pinos no es una cuestión nueva, o sea, viene sabiendo la historia desde mucho antes. Y aquí podemos encontrar, ¿no? El interior de lo que podríamos encontrar en el Museo del Louvre. Es un espacio gigantesco, sus salas, está seccionado por escultura, pintura, arte egipcio, etcétera, ¿no? Pero podemos darnos una idea de el lujo con el que vivía la aristocracia. Véase, por ejemplo, el interior, esos dorados, esa pintura, todo este gusto por el rococó. Y también, bueno, pues me pareció interesante porque yo creo que cuando hablamos del Museo del Louvre, pues siempre se nos viene la Mona Lisa, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho más que ver que la Mona Lisa. Por ejemplo, ahí está la piedra de Hammurabi, el Código de Hammurabi, que es una de las obras que yo espero en algún día igual que ustedes, pues visitar. Se tiene, por ejemplo, esculturas griegas, romanas, de una gran calidad artística. Bueno, aquí voy a poner igual una cita que dice, si bien, eso es un paréntesis,
Si bien el término museografía se emplea desde el primer tercio del siglo XVIII de forma sistemática, la idea de museología como ciencia no existiría hasta el siglo XX, ¿no? Y esto lo tengo que enfatizar porque, reitero, o sea, sí había esta noción desde la antigüedad, de la Edad Media y demás, pero no como tal. Y cito, una aproximación al significado de museografía se puede realizar a través de la propia palabra, que incluye con su composición el vocablo graphein o descripción, es decir, museografía. Podríamos interpretarlo como la descripción de los museos. Este término, como técnica que se ocupa de los museos, aparece empleado por primera vez en 1727 en el Tratado de Latín museografía u orientación para el adecuado concepto y conveniente colocación de los museos o cámaras de curiosidades. Esta obra, escrita por Gaspar F. Neikel, es el primer tratado museográfico y museológico que existe y corresponde al afán de un hombre ilustrado, ofreciendo una serie de consejos prácticos a los coleccionistas para la consecución de un museo ideal, aunque aún no aparece el concepto de museo público. Es decir, el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, que es muy importante porque no solamente se da el estallido de la Revolución Francesa como movimiento de impacto político y social, sino también se da en el desarrollo técnico, como lo es en el caso, por ejemplo, de las ciencias, la máquina del vapor, y hay esta interrogante también de que cómo se debe de tener una buena praxis en estos gabinetes de maravilla o en estos museos particulares, ¿no? Ah, paréntesis. Oye, Adam, pero tú hace un momento hablabas de un museo público que es en la Universidad de Oxford en el siglo XVII. Sí, pero también, por ejemplo, tenemos la Biblioteca Palafoxiana, que hace unos días cumplió 377 años y es considerada la primera biblioteca pública de América Latina. Y es que el término público no es como ahora lo entendemos, que cualquiera puede ingresar, sino que si bien pensemos que las universidades en el siglo XVII todavía habían algunas que estaban regidas por la iglesia, al igual que los colegios tridentinos, que ahora es la Casa de la Cultura, ¿no? Que era un centro religiosos. Bueno, o sea, sí, pero quienes sabían leer latín, mínimo, castellano, ¿no? Y pues era obviamente otro sector, no necesariamente tenían que ser religiosos o parte del clero para poder ingresar. Entonces, eso sí también como que lo quiero dejar en claro sobre el término público, o sea, contexto. Podía ingresar otra persona, pero que a lo mejor no era del grupo, pero que sí tenía ciertos conocimientos y o habilidades para poder estar, dar lectura o en su caso disfrutar, ¿no? De la pintura, de la escultura, o sea, sí tenían que tener al menos algún fin. A eso me voy con el término público. Espero eso sí haya quedado claro. Paréntesis de esclarecimiento. Fíjense, la definición institucional de museología. En 1970, el ICOM, que es, a paréntesis, el ICOM es como el organismo internacional de los museos, dice, para acabar con la confusión que los términos museología y museografía planteaban en su uso, desarrollará una definición para cada uno, especificando que la primera es la ciencia del museo que estudia la historia, forma y razón de ser de los museos. Eso es museología, la ciencia del museo que estudia su historia, forma y razón de ser. Mientras que la museografía la definimos como la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. O sea, museografía es propiamente lo que les había dicho, ¿no? El cómo colocas, cómo distribuyes, cómo está o sea, cómo está el orden de la misma colección en las salas y demás para dar la atención a los públicos. Bien, cerramos este paréntesis. Y ahora tenemos los museos en la Nueva España. ¿Por qué? Porque quiero partir también de esta idea que, pues, no solamente era en Europa, sino también qué estaba pasando aquí en la Nueva España. Y en particular, pues tengo que aterrizarlo precisamente en los gabinetes de curiosidades. Por ejemplo, tenemos aquí
referencia del Gabinete de Historia Natural de México, porque nuevamente son la élite, son la burguesía, son la nobleza, pensemos en los condes, marqueses, quienes venían de España a lo que ahora es México, ¿no? Y ellos tenían una gran colección. Voy a dar cita de lo que puse aquí. Considerado el primer museo y gabinete de curiosidades en la Nueva España, fundado en 1790 por José Longinos Martínez, clausurado a finales del siglo XIX. Sentó las bases para la fundación del Museo de Historia Natural de México. Pensemos entonces, ¿qué se podía contener? Pues ya decía, taxidermia, a lo mejor piezas arqueológicas de algunos pueblos originarios, ¿no? De zonas arqueológicas, pirámides y demás. Es más, cuando vino Alexander Humboldt a la Nueva España, se sabe, por ejemplo, que la Coatlicue se había descubierto precisamente en estos años de 1790 en la plancha del Zócalo capitalino. Y se volvió a enterrar porque les daba miedo que nuevamente pudiese tener un impacto en la gente y nuevamente la pudiesen adorar, ¿no? Entonces se vuelve a enterrar, pero cuando viene Alexander von Humboldt se desentierra para que él la pudiese ver, la pudiese admirar, ¿no? Una persona muy sabia que venía obviamente con el estudio de lo que era estas tierras, ¿no? Y tenemos ese detalle, por ejemplo, de la presencia arqueológica. También tenemos a la Piedra del Sol, que también va a ser descubierta a finales del siglo XVIII y se va a contener o colocar en una de las torres, si no me recuerdo, la torre oriente poniente de la Catedral de la Ciudad de México. Ahí estuvo por mucho tiempo, hasta que después, bueno, ya se crea el Museo de Antropología en Ciudad de México, allá en Chapultepec. A ver, ahí está. Y que además del gabinete, bueno, pues, ¿qué más se desarrolla en el periodo novohispano? Bueno, pues de entrada tenemos varias joyas novohispanas. En el centro, sin duda, tengo que hablar de la Capilla del Rosario. Es una obra magnífica que tardaron cerca de 40 años. Se consagra el 16 de abril de 1690 por don Manuel Fernández de Santa Cruz, mismo que también va a consagrar la capilla de la iglesia de Tonancintla, ¿no? Que es otra de las expresiones del barroco. Y bueno, tenemos aquí este detalle, tanto en escultura, en arquitectura, pintura, ¿no? Toda esta magnificencia. También me permití colocar la imagen de un retablo realizado en madera, estofado, laminado en oro, con pinturas al óleo sobre lienzo de Miguel Cabrera, como en esta que podemos ver a San Miguel Arcángel con la Santísima Trinidad y bueno, toda una serie de ángeles. Y dentro de lo que es el conocimiento y la ciencia, fíjense que a mitad del siglo XVIII salió una publicación, un libro titulado La Biblioteca Mexicana. Y ahí, bueno, pues se hablaba de parte de lo que se tenía o se contenía de elementos bibliográficos, pero también esto pudo haber sido quizás una influencia. Ya existía, por supuesto, la Biblioteca Palafoxiana, existía en el sentido de que estaba la librería para los seminaristas, pero fue gracias al obispo Francisco Fabián y Fuero, quien en el año de 1773 le va a dar la imagen que ahora conocemos, es decir, se construye este espacio exprofeso con bóvedas, 12 ventanas para tener luz natural. Es una biblioteca de una sola nave, quizás inspirado en la biblioteca de la Universidad de Salamanca en España. Originalmente tenía dos niveles de estantería, el tercer nivel fue un agregado del siglo XIX, y bueno, para mí es importante mencionarlo porque pensemos en esta biblioteca que era, así como la de Alejandría, que fue la biblioteca, el centro contenedor de todo el conocimiento que se tenía hasta ese entonces conocido del mundo antiguo, pues pensemos en la biblioteca palafoxiana como el contenedor del conocimiento que se tenía hasta ese momento de un periodo muy en particular, el periodo novohispano y muy en particular de la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Entonces me encanta porque, aunque si bien esta es una biblioteca,
también lo podemos interpretar como este espacio de visita, pero más que espacio de visita, pues también espacio de estudio. Lo mismo que las iglesias y las catedrales son espacios de estudio, espacios de interacción, espacios de impacto social. Que bueno, más adelante hablaré de eso. Y bueno, con ello voy a ser espero ser también muy breve en la relación de las tipologías de museos. Existen los museos federales que están administrados o quien los tiene en su jurisdicción el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que nace a partir del año de 1939 con el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Parte de los museos más importantes de México son gracias a la difusión de Porfirio Díaz sobre el arte y la cultura. Sus recursos provienen de la Federación. Paréntesis, y como antecedentes, mencioné, por ejemplo, el Gabinete de Curiosidades. Se habla que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, pues también abrió un espacio, o al menos se tuvo un espacio museístico. Y bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX, tenemos, por ejemplo, a Manuel Gamio, se me fue el nombre del otro arqueólogo que estuvieron haciendo trabajos en Teotihuacán, en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, con lo que podríamos hablar el arranque o inicio de la arqueología mexicana. Y es importante mencionar que, bueno, con motivo del primer centenario de la independencia de México, se abre, por ejemplo, se hacen trabajos en la zona arqueológica de Teotihuacán y se abre un museo de sitio, que menciono que los museos de sitio, como el nombre lo dice, son los museos dentro de la zona arqueológica, en la cual se expone las piezas que en situ, en el espacio, en ese lugar, se han encontrado, ¿no? En el contexto de Puebla, tenemos para el siglo XIX la Academia de Bellas Artes, que se ubicaba en la antigua Casa de las Bóvedas, y ahí podríamos igual interpretarlo o decir que podría ser el primer espacio que podríamos considerar como un espacio de museístico o al menos de gabinete de curiosidades, porque contenía pinturas, esculturas, grabados, litografías, etcétera, ¿no? Que actualmente mucho de ese acervo lo contiene el Museo Universitario Casa de los Muñecos, que de igual voy a hablar sobre ese tema. Entonces, bueno, los museos federales nacen en 1939 con la creación del INAH. En el caso de Puebla, el primer museo federal que se va a adoptar o que va a ser parte de esta red de museos federales, pues es precisamente el Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, que a partir de 1940 pues es parte de esta red de museos federales. Aquí puse igual la imagen del Museo Fuerte de Loreto, al igual que el Museo Fuerte de Guadalupe, la Casa del Deán, el exconvento de Huejotzingo, son museos federales. Museos nacionales. Cito, el término viene de origen europeo, su función es la de difundir la identidad nacional. Los más importantes en México son el Museo Nacional de Arte, el famoso MUNAL, en donde encontramos ahí enfrente el Palacio de Minería, la escultura de el famoso caballito, realizado por el gran maestro de la Escuela Neoclásica, Tolsá, Manuel Tolsá. Y bueno, ahí en este antiguo palacio, este palacio extraordinario, en donde estuvo también ahí el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo, que lo trajeron del Cerro de las Tres Campanas de Querétaro a Puebla, a México. Bueno, pues ahí se entuvo. Claro, no hablo del edificio, porque el edificio ya es una creación del siglo XX con un eclecticismo muy interesante, pero ahí tenemos el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, en donde nosotros como mexicanos podemos ir a reconocer parte del bagaje de la historia de la plástica desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Hay obras de grandes maestros como por ejemplo Saturnino Herrán, Juan Cordero, se tiene también a Velasco, ya saben, con esos paisajes extraordinarios. Entonces, bueno, tenemos el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec,
que bueno, es otro de los íconos de los museos nacionales. El Museo Nacional del Virreinato, que se ubica en Tepoztlán, Estado de México, que fue la sede de un antiguo colegio jesuita en donde se preparaban los futuros jesuitas de la Orden de la Compañía de Jesús para ir a los diferentes rincones de la Nueva España, claro, antes de su expulsión en la segunda mitad del siglo XVIII. Vale la pena porque, bueno, verdaderamente ahí uno va a encontrar obras extraordinarias. Nos podemos también dar cuenta de cómo vivía, cómo se vivía el noviciado, cómo era la vida religiosa del clero regular, en particular de la Compañía de Jesús. Y bueno, tenemos también el Museo Nacional de San Carlos, que San Carlos pues fue la primera Academia de Bellas Artes de la Nueva España, pero también la primera Academia de Artes de América. La segunda Academia de Artes de América fue la de Filadelfia, ahora en Estados Unidos, y la tercera fue la Academia de Bellas Artes de Puebla, fundada en 1813 por el presbítero de las Cuevas, es decir, en este año se están cumpliendo 210 años de la fundación de la antigua Academia de Bellas Artes de Puebla. Los museos estatales, aquí es otro apartado, son espacios museísticos las cuales su gestión y promoción dependen del estado en el que se encuentran. O sea, puede ser Veracruz, Monterrey, Oaxaca o Puebla. La mayoría de sus acervos se limitan a las piezas provenientes del propio estado, pinturas, esculturas, artesanías textiles. Pero, o sea, por ejemplo, también podemos tener piezas de otras latitudes del mundo. Sin embargo, tuvieron un eje importante, ya sea por la familia, por el contexto histórico, político, social, que se puede quedar. Por ejemplo, pensemos en Orizaba, Veracruz, que tiene el Palacio de Hierro, que se trajo desde Francia, ¿no? Y que contiene también cosas muy locales, bueno, pero es de ahí, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser lo que se exponga de la obra realizada en el estado. O sea, puede ser también proveniente de otra latitud del mundo, pero que tuvo una relación particular o de impacto social o que tuvo un impacto social en el estado, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo dejo muy en claro. Ejemplos, pues, por ejemplo, tenemos la Casa de Alfeñique, el museo, ¿qué otro es del estado? El Bello y González, el de Santa Rosa, etcétera. Luego vienen los museos regionales. Fíjense que los museos regionales están dedicados principalmente al patrimonio arqueológico de la zona, enfocados al estudio antropológico, social de la región. Entonces, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos el Museo Regional de Puebla, INA Puebla, que está en Los Fuertes, está frente del auditorio Reforma que tenemos aquí en este centro cultural cívico de la zona de Los Fuertes, pero también está el Museo Regional de Cholula, ¿no? El cual, bueno, su sede es un antiguo edificio porfiriano y cuya vocación pues va desde lo arqueológico, va del arte popular, ¿no? Y también nos habla brevemente de lo que fue en sus orígenes, que fue este espacio de apoyo a los enfermos por parte de la Orden de los Juaninos. Los museos municipales son espacios los cuales dependen del municipio donde se ubiquen. Fomentan desde actividades artísticas, culturales y deportivas. El estado de Puebla tiene 217 municipios. Entonces, pensemos que a lo mejor puede ser, no es forzoso ni yo lo sé, pues en estos municipios puede haber un museo municipal que lo administra, quien da el recurso, pues es propiamente el ayuntamiento del municipio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el patio de la Casa de la Cultura de Teciutlán, Puebla, que hasta hace poco, donde yo sabía, pues bueno, había un espacio denominado Museo del Deporte por algunos personajes que han sobresalido dentro de lo que es el deporte, el atletismo. Y como bien dice, bueno, pues en este espacio, el patio en particular, pues se desarrollan diferentes actividades artísticas y culturales. Tenemos los museos universitarios que dependen completamente de la propia universidad. La mayoría de sus acervos son piezas que han adquirido las universidades a lo largo del tiempo. Ya hace un momento lo mencionaba,
En el caso de la Casa de los Muñecos, que es el Museo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues mucho de su acervo es herencia de la antigua Academia de Bellas Artes. Entonces, bueno, hay parte también como de su historia. El inmueble, que es riquísimo, es finales del siglo XVIII, destaca por estos tableros de azulejo de Talavera, con estos personajes, de ahí el nombre muñecos, ¿no? Que, bueno, se tiene la hipótesis que refiere a los trabajos de Hércules. Luego tenemos a los museos comunitarios, que son creados por la misma comunidad, una herramienta para que la comunidad afirme la posesión física y simbólica de su patrimonio, espacios donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento. Y es que cuando Joan iniciaba esta plática, para mí era importante precisamente compartirles cuál es mi gusto, cuál ha sido mi relación con los museos, y les hablaba de un museo comunitario, el cual pues es la propia comunidad quienes tienen que ver por la operación, administración de este recinto. Y aquí voy a hablar de otro tema, porque dice, es una herramienta para que la comunidad afirme la posesión física y simbólica de su patrimonio. Es decir, hablar del patrimonio, tendríamos que entonces decir que pues es todo lo que construye el corpus de un grupo social, que va desde la religión, la política, la economía, la agricultura, la industria, las ciencias, las artes, es el todo de un grupo social. Pero aquí tenemos dos patrimonios, el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Y entonces, por ejemplo, tenemos el patrimonio intangible como lo es la danza, la música, los procesos de elaboración de un platillo en particular. Puede ser patrimonio inmaterial, el proceso de elaboración de alguna artesanía en particular, como lo es la talavera, que el pasado 11 de diciembre de 2019 fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y hablo de los procesos artesanales, más no del resultado final, que es la talavera. Entonces, bueno, esto es muy importante porque fíjense que hace algunos años fui a Querétaro y ahí me llamó la atención que hay un museo del calendario. O sea, hasta hay un museo del tiempo. Imagínense ustedes que hay un espacio dedicado. ¿Cómo es que la humanidad, pues hemos registrado el tiempo desde los calendarios, los relojes, tipos de calendarios, etcétera, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de este patrimonio que, si bien hay algo físico como un calendario tal cual, pero lo intangible es el tiempo, o sea, no lo tenemos en físico. Entonces me llamó mucho la atención ese punto también de los tipos de patrimonio que nosotros podemos contener. Pensemos también en el proceso de la elaboración de algún platillo, para comer. Alguna artesanía, como por ejemplo la elaboración del capizayo, que es una especie de capa realizado de fibras orgánicas para protegerse de la lluvia, que se utiliza en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, etcétera. Tiene otros nombres, pero ahí podríamos hablar también de este concepto de patrimonio. Y bueno, el patrimonio va desde el patrimonio industrial, pensemos por ejemplo en Oriental, ¿no? En donde todavía se tiene ahí la estación del tren, lo mismo que en Zaragoza, en Teciutlán se conservan la línea férrea, se tienen elementos, ¿no? Y eso está en el recuerdo. Inclusive aquí en Puebla hay mucha gente que todavía con melancolía, pues recuerda la estación del ferrocarril, ¿no? Y que tiene toda una historia desde que fue inaugurado por Benito Juárez, aquí en Puebla, ¿no? En el siglo XIX hasta algunas décadas atrás. Y así hay muchas cuestiones. Podríamos hablar del patrimonio paleontológico. Pensemos en la Mixteca poblana, en los municipios del sur, como lo es Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, en donde se han encontrado restos, por ejemplo, porque en algún momento esa zona estuvo bajo el mar, estuvo bajo el agua y se encontraron elementos de peces, conchas y demás, ¿no? Entonces es interesante también hablar del patrimonio paleontológico, el patrimonio intangible, el patrimonio tangible, el patrimonio ferroviario, en fin, eso ya es mucho más desglosado, pero que tiene un impacto en un grupo social particular.
Tenemos también los museos privados. Normalmente el acervo es parte de una colección privada. Pueden variar desde un pequeño espacio de exposición con pocas piezas hasta una colección con numerosas obras. Ejemplos, bueno, aquí en la imagen puse al famosísimo Museo Amparo, que es uno de los mejores museos a nivel nacional. Aquí pues, podemos encontrar desde arqueología, pintura, siglo, hay exposiciones contemporáneas, pero otros ejemplos en esta ciudad tenemos el Museo del Automóvil, ¿no? Que se encuentra en el barrio del Carmen, en el edificio uno. Tenemos el Museo José Luis Bello y Cetina, que se ubica en la calle 5 de Mayo, al lado del Templo de Santo Domingo, que ahí, bueno, es a través de un grupo de personas, tiene un nombre, ahorita se me fue, el cual se encargan de la administración y el mantenimiento del espacio, ¿no? Otros ejemplos a nivel nacional está el Museo Sumaya de Carlos Slim. Este es un museo particular y el cual es de entrada libre. También tenemos, pues no sé, ahorita son como que los que se me vienen así frescos en la memoria, ¿no? Am, y bueno, es importante mencionar porque estamos hablando de el museo, o sea, y ya hablamos de su historia, ya hablamos de tipos de museos, también ya hablamos un poquito del patrimonio, porque esta plática tiene que ver con el título, el museo como guarda del patrimonio cultural, ¿no? Hablamos parte de lo que es el patrimonio cultural y los tipos de patrimonios. Pero, ¿qué es el museo? Y voy a dar cita entonces a lo que dice el ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esto, doy cita, Praga, 24 de agosto de 2022, Asamblea General Extraordinaria del ICOM ha aprobado la propuesta de la nueva definición de un museo con un 92.41% a favor, 487 en contra, 23 en abstención, 17. Tras la adopción, esa es la nueva definición de un museo del ICOM. O sea, esto desde hace un año, esta es como la nueva definición de qué es un museo. En particular, yo estoy de acuerdo que estos espacios son espacios de impacto social, espacios en donde podemos tener interacción con diferentes públicos, porque luego se habla o se utiliza el término público, pero pensemos en el público infantil, en el público de jóvenes, en el público de la tercera edad, pero también está el público que no tiene a lo mejor ¿cómo se llama? Algún sentido como es la vista, como lo es el poder trasladarse. También tenemos que estar abiertos y pensar cómo podemos dar la accesibilidad a los recintos, porque pensemos en una biblioteca palafoxiana que no puedes poner una rampa o un elevador porque estaríamos atentando con el patrimonio precisamente de la estructura, o en una casa habitación antigua, ¿no? Pensemos en una casona del siglo XVIII, XIX o XX, en la cual no podemos a lo mejor ser tan agresivos en hacer adaptaciones, porque entonces ahí estaría como también parte de que no. Entonces debe de estar mediado hasta qué punto hay la accesibilidad, hasta qué punto no. Mucho se habla luego de la digitalización de acervos, se habla de la digitalización de emplear pantallas y demás, y está bien en parte. Sin embargo, también luego la tecnología va cambiando constantemente como una computadora, ¿no? Que ya tengo ahorita un cierto modelo y en ciertos 5 años ya va a ser una computadora obsoleta y con la información que tiene obsoleto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las pantallas que se tienen, que son touch y que tú puedes tocar, pues es un tema que también se debe de ir actualizando y pues luego no siempre se atiende a tiempo para llevar a cabo ese punto, ¿no? Pero yo me quedo con este ánimo de la inclusión, de la accesibilidad, de que son espacios de abiertos de interacción social.
porque al final quiero dejar algo muy en claro. Los museos no lo hacen, no lo hacen las instituciones, no lo hacen los gobiernos, no los hacen los particulares, no, los museos los hacen cada uno de nosotros. Cuando nosotros visitamos el museo, cuando nosotros vamos a una conferencia, a un concierto, a un recorrido especial, cuando nosotros decimos, bueno, fui hace un año, 2 años, voy a ir, no sé qué pueda haber, hubo un cambio, hay una exposición temporal, no lo sé, o hay una pieza que a mí me puede gustar mucho porque me recuerdo que cuando era niño me trajeron por un tema de la escuela y entonces me acuerdo de las marcas de los balazos en la fachada o me acuerdo de el olor al libro antiguo, o me acuerdo de una pintura de una virgen que tenía alas, o me acuerdo, no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia que es muy importante el público infantil, obviamente hacer el sembrado de cómo comportarse, de cómo vivir, de cómo disfrutar de estos recintos, las casas de las musas, en donde nosotros podemos disfrutar del patrimonio cultural legado de nuestros ancestros y donde también es un espacio de reconocimiento de nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Esta palabra clave, identidad, me parece uno de los puntos más importantes porque actualmente con la globalización se ha dado un desconocimiento del quiénes somos, del renunciar y apenarnos de dónde venimos, cuando verdaderamente hay es todo lo contrario, deberíamos estar orgullosos de todo lo que ha pasado en nuestra historia, desde la conquista, el periodo novohispano, la independencia y demás, para poder comprender. Y claro, los museos son espacios que preservan, estudian, comunican, transmiten, divulgan, preservar y conservar no es lo mismo, suena, pero preservan, conservan, estudian, y lo componen diferentes entes que va desde la persona que hace el aseo, el guardia de seguridad, los custodios, los analistas, se tienen a los restauradores, hay también, por ejemplo, un director quien dirige cómo va a ser la operatividad del museo. Hay otros externos e internos, como lo es el apoyo de los jóvenes que realizan su servicio social, prácticas profesionales que también son importantes, los guías, vaya, o sea, hablamos de todo un corpus humano presente en el museo que hace vivo pero reitero, quienes hacen los museos no son la institución, no es el director, no es el personal. Quienes hacen a los museos somos todas, todos, cada uno de nosotros cuando vamos y asistimos y tenemos esa experiencia. Pero de veras, vamos a hacer esta invitación a nosotros de nuevamente ir, porque fui hace mucho tiempo, sí, pero demos un espacio para nuevamente disfrutar y a lo mejor puede ser que nos llevemos una experiencia de, oh, esto no lo sabía, o oh, ahora tiene una exposición temporal de este tema. Eso para mí es como importante, sí, de expresar, de comunicar, porque hay un fin. No nada más es hablar ahorita en esta plática de, la historia de los museos, muy bonito todo, sino realmente hay un fin cuando ya tocamos este tema. Y bueno, las conclusiones, ya para ir casi concluyendo, me dijeron que teníamos 2 horas, igual ahorita de lo que resta, estaré abierto para las preguntas, dudas y comentarios, pero en las conclusiones que yo podría decir de este tema es que los museos son espacios de impacto social, es un espacio de reconocimiento de identidad. Es un recinto educativo, por supuesto, claro, no es nuestra tarea, no, por supuesto que no, pero al final nosotros tenemos sí la encomienda de transmitir, porque los museos son espacios de investigación, son espacios de conocimiento. Entonces, la leyenda del mole poblano que se creó en Santa Rosa, sí, esa es la leyenda, pero en términos generales, pues no es así. ¿Por qué? Porque pues la palabra mole viene del náhuatl, moli, que significa salsa,
y pues salsas las hay de todos los colores, por eso también hay todo tipo de moles, mole verde, mole blanco, mole rojo, mole rosado, por ejemplo, el de Tasco Guerrero, mole blanco de Amozoc, mole rojo, mole de olla, que en la sierra se le conoce como chilpozo, por ejemplo, o sea, pues no, ¿verdad? Ahí sí tengo que ser muy franco, está muy bonita la leyenda, pero es eso, es parte de la cultura popular, es parte de la tradición, no rompo ni tengo nada en contra de, pero sí vamos dejando en claro. Los chiles en nogada se inventaron en Santa Mónica, muy bien, también es parte de la cultura popular, es parte del folclore, es muy bonito contar también la historia, pero siendo formales o estrictos, pues no hay un documento, no hay algo que sustente realmente que fueron las monjas y en particular para Iturbide para presentarle ese platillo, cuando pues tenemos recetarios desde finales del siglo XVIII que hay ingredientes o bueno, platillos como la salsa de nogada que ya se tenía reminiscencias, si bien no era como tal chile en nogada, pero ya hay platillos que se asemejaban o que tenían características que ahora podríamos decir, se parece a lo que ahora conocemos un chile en nogada, ¿no? Y así podríamos hablar también de la China poblana, que era una mística del siglo XVII y demás, y bueno, cómo se da luego esta unión entre el folclore de la lentejuela, los colores, con esta mujer del siglo XVII que vivió en Puebla, Mirra, y por eso es importante. Y lo más importante es que también los museos tienen espacios que son las famosas salas lúdicas, espacios de interacción donde a través del juego, bueno, pues también pueden ellos reconocer y adentrarse a los museos, porque reitero, es en la niñez cuando queda sembrada parte de lo que es la importancia de un museo y de lo que alberga o de lo que custodia. El museo estudia, investiga, analiza, divulga y difunde la historia de sus colecciones. En México, les decía, hay un museo del chocolate. Reflexionemos nada más, o sea, lo importante que fue la presencia del cacao en el mundo y pues toda la envergadura que ha tenido nuestra cultura. Tal es así que en el periodo novohispano se crearon las famosas mancerinas, ¿no? Que eran estas tazas en su mayoría de cáscara de coco con plata, con un plato alargado para beber el chocolate. También existían las chocolateras, estos espacios donde exprofeso se tomaba el chocolate. Entonces, la cultura del chocolate. Eh, Pensemos también en la historia de la economía, la historia de la política, la historia, o sea, hay museos de muchas tipologías, pero recuerden que hay desde el antropológico, el de tipo zoológico, el de tipo histórico, el de arte, el paleontológico, etcétera. O sea, podríamos hablar de una gran diversidad. Y finalmente, el espacio es un espacio de reinterpretación. O sea, es interesante. Yo hace un año estuve en el MUNAL de visita y soy amante de la pintura del arte sacro. Y de repente me encuentro con pinturas del siglo XVII y XVIII de santos, vírgenes, y a su vez habían mofles, habían caucho de llantas enroscadas, dando movimiento y demás, que yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Tuve un choque, porque era una exposición totalmente contemporánea, con obra clásica, pero al final, o sea, fue un choque, pero a la vez lo entendí. O sea, era el movimiento, el barroco, este, todavía hago reflexión de esa experiencia porque yo dije, órales, ¿no? O sea, estoy acostumbrado a un canon y de repente hay este diálogo, hay este discurso, un discurso que me pareció muy interesante, y que bueno, al final habrán los puritanos, habrá la gente de la academia, habrá la gente que dice, no, no debe de ser así y demás, pero también está esta parte, y yo también soy parte de estas personas también como un tanto conservadores, pero también tengo que tener esta idea de la apertura de que se puede mientras no se ponga en riesgo, por supuesto, a la obra, ¿no? Entonces, bueno, esto es como compartirles parte de mi experiencia y pues nada, quiero yo agradecer a todas, a todos por su tiempo, su valioso tiempo, el escucharme. Espero que esta plática haya sido de mucho interés. Y pues, si tienen ahorita alguna duda, pregunta, estoy dispuesto. Y bueno, yo les quiero agradecer porque con esta imagen es parte precisamente de lo que me hace
feliz cuando estoy trabajando en este medio, porque al final es para la gente, es un sentido de servir a la gente. Veamos en esta imagen la interacción que hay, lo que puede cautivar, las actividades cuando uno realiza desde un concierto, una presentación de un libro, una obra de teatro, una conferencia, no sabemos a qué persona puede impactar. Entonces, al final, ese es el verdadero placer, verdadero triunfo, el verdadero éxito de nuestro trabajo dentro de los museos, porque son espacios de interacción, pero donde podemos nuevamente encontrarnos y donde nuestra humanidad está expuesta a sentir, a vivir las artes, pero puede ser también de otro tema. Entonces, pues yo quiero agradecerles y bueno, pues estoy ahorita abierto a escuchar sus preguntas, dudas, comentarios, quejas y sugerencias. También son bienvenidas. Muy amables, gracias. Gracias, muchas gracias, licenciado Adán, por su magnífica ponencia. Visualmente, lo quiero felicitar visualmente, fue un recorrido súper enriquecedor. Evidentemente siempre es más, la experiencia es mejor visitando el lugar, ¿no? Pero sus imágenes fueron todo un recorrido con una narrativa muy conducido. Muchísimas gracias por su presentación. Por aquí en el chat nos comenta Susana Rendón que si podría compartir sus datos en el chat para ponerse en contacto. Claro, sí, Y con mucho gusto. bueno, quisiera invitar a nuestros demás asistentes. Si alguno tiene una pregunta, Buenos días, si me permiten. adelante, adelante. Muy amable, gracias. Buenos días a todos y buenos días, Buenos días. licenciado Dan. Estoy muy de acuerdo en el comentario que acaban de hacer, en el sentido de que pues las imágenes han sido muy enriquecedoras, ¿verdad? Yo soy guía de turistas acreditada y soy promotora turística y cultural. Así que bueno, ahora sí que podría decirse que, valga la expresión, me ha dado usted en mi mero mole. Museos, los museos y los templos, y esa iconografía religiosa tan rica que es, qué barbaridad. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz de haber escuchado su ponencia. Y también le quiero comentar que también estoy de acuerdo con usted, ahora sí que voy a hacer mis comentarios de manera breve. Sí, De acuerdo con usted en el sentido de que los templos, las iglesias son museos vivos, por tanta obra de arte que puede uno disfrutar. Digo, no vayamos tan lejos, la Catedral de Puebla. ¿Verdad? La así Casa del es, Peñique, que fue nuestro primer museo, para ahora sí que para gran orgullo de Puebla, en 1926, Museo del Estado, sí, así Casa del es, Peñique. También se encuentra la Galería de Curiosidades en el Museo Internacional del Barroco, que es fascinante estar observando toda la cantidad de objetos que tiene ahí, ¿no? La gran variedad. Yo recientemente estuve ahí hace 15 días en Zacatlán de las Manzanas, como me ujú, encantó. Había ido ya hace muchos años, pero tuve la oportunidad ahora sí de visitar el Museo del Reloj. Como ujú, dice usted, muchos museos son ya especializados en determinado tema y este del reloj, bueno, es completamente enriquecedor, enriquecedor. Entonces, quien tenga la oportunidad de ir a visitarlo, además de otros museos que se encuentran ahí, como el del café y otros más, se los recomiendo ampliamente. Y en el Museo de San Carlos, hablando, ahora que habló usted sobre el público infantil, recuerdo que hace algunos años presentaron en el Museo de San Carlos una exposición que hablaba sobre el Quijote. Y ahí me di cuenta de que precisamente algunas obras pictóricas del Quijote estaban colocadas a un nivel más bajo para que los niños tuvieran oportunidad de observarlas a su altura. Así que esto también me encantó porque digo, qué bueno que piensen en ellos. Yo recuerdo que a mis hijos también desde pequeños, los llevábamos a los museos y créame que como usted bien dice, es algo que se queda para siempre, en la mente y hasta en el corazón, porque se enamora uno de los museos. Así que lo felicito enormemente y sí me interesa mucho estar en comunicación con usted, ¿verdad? Si pudiera dejar sus datos, se lo voy a agradecer. Muchas gracias y muchas felicitaciones. muy amable, Susana. Gracias por sus atentos mensajes, felicitaciones, le agradezco mucho. En el chat ya puse mi número telefónico, no hay ningún problema. Pueden mandar un WhatsApp. También les puse mi Facebook e Instagram, cómo me pueden ahí ubicar. ¿Por qué les di mis redes sociales? Porque, bueno, a veces estoy conflictuado, tengo 28 años, soy joven, pero, por ejemplo, hay cosas que, o sea, soy de la era digital
pero mis publicaciones van mucho de compartir temas de historia, temas de actividades artísticas y culturales. Entonces, si me siguen a través de estas dos redes que yo utilizo, bueno, pues ahí podrán ver parte de la cartelera que también tenemos, o luego yo comparto páginas de bibliotecas o de otros museos que pueden ser también de interés para ustedes, como dar este seguimiento, ¿no? De compartir. Al final los conocimientos se deben de compartir, y más cuando estamos conducidos todos en el ánimo de las artes, de la historia, de la cultura, en el servicio del turismo, en el servicio de los museos, en el servicio de lo que querramos, de las humanidades en general. Entonces, bueno, a través de estas cuentas ustedes me pueden servir, y le agradezco mucho también el que haya expuesto estas experiencias en particular con los niños, porque efectivamente luego nos olvidamos de los diferentes tipos de públicos. Uno de los públicos que a mí me ha cautivado ha sido el de las personas con debilidad visual y ciegos, porque no siempre nos detenemos luego a pensar en ese tipo de públicos. Ellos, cómo les podemos transmitir, cómo podemos hablar sobre estos temas, y puedo compartir que ese público y con los niños sordomudos ha sido otra de las grandes experiencias. Yo siento en mi carrera profesional que han sido de los recorridos o de la interacción que ha marcado, que me ha cautivado, y donde me recuerdo nuevamente que ese es el verdadero sentido. Y claro, Claro. también con el público en general, no necesitan ser expertos, porque yo luego tengo conflicto con la academia, ¿no? Las personas que son historiadores en el arte, y que son muy, muy formales. Está muy bien, gracias por exponer. Luego dicen, tú no eres, eres maestro quizás en cierto tema en particular. Pues no, no lo soy. Sin embargo, por supuesto que tenemos una constancia en aprender de manera didáctica, y sustentable, con fuentes obviamente serias. Pero al final somos divulgadores, porque nuestra tarea es acercar, no alejarlos con conferencias y términos un tanto, o tecnicismos que luego ni entendemos, y hacen de un barroquismo del discurso que no se entiende. Entonces, la idea es esa: cautivar a los públicos, generar, y bueno, trabajar. No es tan sencillo como todo, porque si las cosas fuesen fáciles, pues cualquiera las haría, ¿verdad? Sin embargo, cuando se tiene el compromiso y se tiene la inquietud de hacer, se pueden realizar cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Con todo gusto. El Museo Nacional de Arte en la Plaza Tolsá ya tiene cédulas, ya tiene colocadas cédulas para invidentes en el Fabuloso, lenguaje braille, así que ya vamos avanzando. fabuloso, fabuloso. Muy bien, muchas ¿Alguien gracias. más? Buen día. Gracias a usted. Hola, buenos días, tardes ya a Buenos todos. días. Sí, igual yo quería felicitarlo porque como acabo de decir, nos dio una cátedra de lo que es museos. Y como siempre, ¿no? Siempre hace falta mucha difusión. Desgraciadamente en las primarias, por ejemplo, las primarias secundarias, cuando hay recorridos de museos, son los típicos, ¿no? Vamos a los fuertes, vamos al Museo de Historia Natural, vamos a San Pedro, vamos. Y hay todavía muchos museos, que no les dan mucha difusión. Yo me acuerdo, igual yo a mis niños, y ahorita ellos dicen, mamá, ay, hay noche de museos, hay recorridos nocturnos, pero por ejemplo hay museos que no les llevan difusión, como había un museo que se llama el de las miniaturas, Mm, y de repente son absorbidos por otros museos, pero ni siquiera sabemos dónde quedaron esos museos, ¿no? así es. Por esa Sí, falta de el tema de difusión. la difusión es un tanto compleja, en tanto a que, por ejemplo, ahora se están yendo mucho por las redes sociales, y claro, hay un público cautivo, entre comillas, porque pues también, o sea, la gente de entre 15, 20 años, pues no siempre se va a detener a ver la página de Facebook de un museo, y menos si te pasan ahí cosas muy serias. O en el caso como por ejemplo el que mencionaba, La Zona, el Museo de Miniaturas. Yo he escuchado de él, soy sincero. No, ya entré. Creo que está por Los Sapos, ya no quiero decir mentiras. Ya entré, sí lo conozco, pero no tiene tanto, a lo mejor, un logo, tiene una imagen como que diga, Museo de las Miniaturas. No está posicionado, que ahí podríamos hablar del marketing. Otro ejemplo, por ejemplo, su servidor vive precisamente en la zona de Los Fuertes, y aquí a una esquina hay un museo de Talavera que es Casa Celia, ¿no?
que de hecho tiene un café aquí en la zona de Los Sapos muy, muy famoso, pero lo mismo, no tiene tanta difusión y créanme que es un museo particular muy bonito, pero ni la zona, ni la difusión, ni nada se le ha hecho. Es a veces un tanto complejo y luego, por ejemplo, hablando desde el sector público, las instancias públicas, es un tanto complejo también porque tiene que haber todo un procedimiento, una burocracia para inclusive ir a la radio, para hacer cierto impacto. Pero bueno, es un tema que siempre es una constante, no es de hoy, no es de ayer, no es nada más en algunos museos, sino que en muchos, y esto es a nivel yo creo que general, son pocos los que realmente sí llegan a tener un impacto en la difusión. Pensemos, por ejemplo, no sé, el Sumaya, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Jumex en Ciudad de México o aquí en Puebla, bueno, pues el Amparo siempre tiene cosas muy interesantes. Pensemos también, no sé, otro museo, yo creo que popular sería el de los hermanos Sardán, ¿no? ¿Por qué? Porque se ubica en una calle también muy transitada, como es la de los Dulces, y que favorece a ello. Pero hay otros como el de Santa Rosa o como el de Santa Mónica, que se ubican en una zona un tanto complejo de accesibilidad por los vendedores ambulantes y que bueno, pues eso también dificulta, ¿no? Entonces, concuerdo en su acierto de el tema de la difusión en museos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia? Ah, mira, aquí nos dicen que también conoce el Museo de Casa Celia. Sí, es muy bonito. La verdad es que es una cosa muy bonita. Literal, yo estoy aquí a una cuadra. Y bueno, falta como ese posicionamiento, porque además déjenme contarles que tienen su taller de Talavera. Entonces, hay un recorrido en el cual te llevan al taller de Talavera y te llevan a visitar el museo. Entonces, es una cosa fabulosa. Para quienes lo quieran conocer, se ubica en calle Cedro, y calle del Pirul, si no mal recuerdo, una cosa así. Yo vivo en Sobre la Cedro, entonces, ustedes pregunten calle Cedro, Museo Casa Celia o Taller de Talavera Casa Celia y van a llegar a este museo particular. ¿Alguien más? Si me Sí, permiten una yo, segunda intervención, por favor. bueno, sí, nada más algo, perdón, justamente era sobre la difusión, pero ya hablaste sobre la difusión, pero básicamente es en este sentido. Está bien, falta mucha difusión, pero ¿qué pasa con la difusión intramuros? ¿Por qué no podemos sacar el museo del recinto cerrado? O sea, eso es lo que falta mucho, ¿no? Por eso la gente le tiene miedo a ir a meterse a un museo. Dentro de la difusión, la divulgación, que es muy característico por lo que veo en ti, creo que valdría la pena hacer ese ejercicio, ¿no? De sacar el museo del recinto cerrado, sacarlo afuera, al espacio abierto, porque mucha gente por eso no va a los museos, está muy restringido el espacio museístico a un cierto grupo de gente, digamos a lo mejor muy elitista quizás. Entonces, ¿qué pasaría si se empieza a trabajar nuevamente con el sacar el museo del espacio cerrado? ¿Y qué quiere Es sacar? Adán. ¿Y qué es lo que quiere sacar? ¿A qué se refiere con sacar el museo? Difundir el museo, pues, pero fuera del espacio cerrado, sacarlo a espacios más abiertos, claro, la obra que pueda exponerse, desde luego, ¿verdad? Pero sacarlo a espacios abiertos, porque hay mucho público, mucha gran cantidad de población que en su vida ha ido a meterse en un museo por falta de difusión y mucha gente, incluso de niveles académicos un poco superiores a lo menos, pues tienen miedo de meterse al museo, les da miedo, les da flojera, les da pereza. Por un lado porque falta difusión y por otro por ese temor que tienen, ¿no? Yo por eso me refiero. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede sacar el museo al espacio exterior? Desde luego, protegido, ¿no? Claro, sí, el tema aquí vamos obviamente con el tema de maniobra de las colecciones, es un tanto compleja en cuanto a qué se quiere sacar, por eso era mi pregunta tan en particular. Pensemos en la Biblioteca Palafoxiana, ¿se puede sacar un libro? Sí, no. ¿En qué sentido? ¿Se puede a lo mejor hacer un facsimilar? ¿Se puede hacer una imagen en grande, ¿no? Y llevar a las calles? Se ha hecho en el año 2020, 2021, y no recuerdo si en el 2022,
Sí, todavía en enero del 2022, en el Zócalo y en la calle 5 de Mayo se colocaron unos, ¿cómo decirlo? Como tipo lonas en cubos o en triángulos y se pusieron imágenes con información de las 50 joyas de museos del estado, de museos de Puebla, por ejemplo. Entonces, sí se ha hecho. En el caso de los museos federales, el Museo de Santa Mónica presentó hace años el proyecto Santa Mónica Peregrina. ¿Y a qué se refería con Santa Mónica Peregrina? Lo mismo, no se saca la obra. ¿Por qué? Porque es exponerla. Y claro, sí se puede sacar, pero eso se requiere de un recurso económico y a Sí, veces no se tiene, pues obviamente el financiamiento, pero también hay que ser muy, muy cuidadosos y esto ya va por parte de los conservadores y restauradores de si es factible mover una pintura, una escultura, dependiendo del material, si es marfil, arte plumaria, si es madera, qué tipo de madera, si el lienzo ya está muy sensible, si la escultura ya está muy dañada. Claro, o sea, primero se tiene un análisis de cómo se encuentra, pero lo que sí ha funcionado ha sido precisamente la reproducción de imágenes. También en el Ruta, por ejemplo, hace 2, 3 años se puso esta idea de colocar las imágenes de los recintos museísticos. Más allá de ello, yo diría que también hay un estigma a los recintos, es decir, porque los bares o los antros no tienen difusión así al mayor y la gente va. Bueno, porque ahí va para un disfrute. Porque un restaurante a lo mejor igual no tiene ese impacto como se le exige a los espacios culturales. Porque hay que también ser sinceros que no estamos educados, y aquí no hablo de una cuestión de élite, no hablo de una cuestión hablando desde la academia, porque por eso expuse también parte de mi gusto en la sierra a los 10 años. Fui a un museo comunitario por un deseo, por un gusto, que pudo haber sido mío, pero igual me pudieron haber llevado mis padres y pudo haber tenido un impacto. Entonces, también va el de nosotros, cada uno de nosotros, el ser. Porque sí, luego nos dicen, son la academia, son las instituciones lo que deben de generar. Sí, y no. O sea, también estoy de acuerdo en la parte de la difusión. Sí podemos sacar al museo, ¿no? Al exterior, a tener estos diálogos en plazas comerciales, en las calles, en las plazas, a través de reproducciones para la preservación y conservación de las obras, pero también es tarea de nosotros, ¿no? Como primero como persona, como papá, como hermano, como hijo, también de, pues, incitar a ir a ver, ¿no? Porque creo que eso también nos dice mucho de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de qué es a lo que le ponemos más atención. Le ponemos atención a ir al concierto del artista de moda, o a los ahora famosos TikTokers o influencers, que ir a escuchar, no sé, una poesía, a ir a una exposición pictórica de a un artista emergente de la ciudad. Entonces, creo que sí es importante también tener estos parámetros, también de una reflexión de nosotros. Claro que nosotros como instituciones o dentro de las instituciones también realizamos actividades y se ve una manera. Ahorita, por ejemplo, en los museos del estado ya está generando una agenda cultural, tanto en física, que ustedes si va a una de las taquillas de los museos se lo pueden entregar, y en las redes oficiales también está de manera virtual, en código QR. Se está generando, por ejemplo, ahorita ya tenemos un programa de radio, se están generando varias actividades con este fin. Es una, parece que no, pero verdaderamente es muy complejo tan solo en la gestión. Yo les puedo compartir que ayer terminé cansado nada más de estar gestionando 15 actividades para 2 museos, ahorita en el mes de octubre, y ya estar preparando, pues obviamente el tema de Día de Muertos, pero también desde nuestro contexto, a veces no siempre tenemos a todo un personal o no tenemos las herramientas necesarias para poder desarrollar eso de cada una de las actividades de difusión, ¿no? Y obviamente eso no lo sabe la gente y está bien, no lo tiene por qué saber, pero sí es un tanto complejo. Entonces, en la medida de lo posible, se trabaja, se ha trabajado, eso sí también lo quiero mencionar, se ha hecho, y bueno, con estos comentarios también nos nutren a seguir haciendo más. Le agradezco mucho su sí, comentario. muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Adán. Le cedemos la palabra al doctor Mortimer Buchot, que es el rector del Colegio de Investigaciones y Posgrado, para dar
para dar cierre a la conferencia y abrir el siguiente ponente. Licenciado Adán, es un placer volverlo a escuchar. Gracias. Gracias por su participación en este diplomado y, como siempre, agradecidos con usted. Gracias. Le haré llegar su reconocimiento a través de Lucho, ¿sí? Claro que sí. O si me doy una vuelta por el centro, se lo voy a llevar personalmente. Le ¿Sí? agradezco mucho. Gracias, Ok. doctor. Gracias a usted. Buenas Gracias, Adán. tardes. Un abrazo, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Sí,